Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25, Hebreos 10, del 19 al 25. Y el pasaje de esta noche dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En esta noche vamos a estudiar del versículo 19 al versículo 22. Cuando una persona escucha el Evangelio de Jesucristo, la palabra Evangelio significa en el griego buenas noticias. Cuando a una persona escucha que hay perdón mediante la muerte de Jesús en su cruz, y entiende y cree, aparentemente se levanta en un desayuno o algún lunes aquí en el estudio, etcétera, etcétera, y comienza a estudiar la Biblia, esta persona con el tiempo va a dar dos resultados. Habrá dos consecuencias con toda persona en cualquier lado del mundo que escuche la Biblia y que comience a asistir a los estudios bíblicos. El primer resultado es que se puede convertir en un verdadero creyente. Y el segundo resultado es que puede acabar rechazando el Evangelio y convirtiéndose en un apóstata. Solo existen dos resultados al conocer el Evangelio. Y el tiempo es el único que lo puede decidir. Por eso es muy difícil que cuando una persona hace una decisión o le pide a Cristo entrar a su vida, poder decir verdaderamente tuvimos 20 conversiones o 200 conversiones en el desayuno. Podríamos decir, hubo 40 decisiones o 100 decisiones de gente que decidió aparentemente seguir a Cristo. Pero nada más el tiempo, dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, nos podremos realmente encontrar en la situación en la que vemos a esa persona y decimos, oye, pero ¿qué no recibió a Cristo? ¿Qué esa persona no iba a los desayunos? ¿Qué no iba a la iglesia? Y lo vemos emborrachándose otra vez, en adulterio, en fornicación, etcétera, etcétera. Vamos en esta noche a considerar el primer resultado, o sea, de la persona que verdaderamente ha respondido al Evangelio. Vamos a ver las características de una persona que verdaderamente se ha convertido, que le ha entregado su vida a Jesucristo y que estas características son inequívocas en la vida de una persona nacida de nuevo. Quiero que noten ustedes en el pasaje del 22 al 24 principalmente 3 palabras, porque en estas 3 palabras se encuentra la vida de un cristiano. En estas 3 palabras encontramos las características principales de un cristiano. Y estos 3 elementos que les voy a mencionar ahorita se encuentran en todas las iglesias que son cristianas. El primer elemento, la primera característica se encuentra en el versículo 23 y es la palabra esperanza. El primero se encuentra en el versículo 22 y es la palabra fe. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. La segunda es en el versículo 23, la palabra esperanza. Ahí subrayenla en sus Biblias, pónganlas en un círculo. Y en el 24, la tercera, la palabra amor. En estas 3 palabras se encierra todo el contenido y la esencia del cristianismo.
la fe, la esperanza y el amor. El cristiano es la persona que se acerca a Dios con fe. Número 2, mantiene la esperanza de Cristo. Y número 3, vive una vida de amor con sus hermanos en la fe. Sin estos 3 ingredientes, sin estas 3 características, nadie podría llamarse cristiano. Vamos pues a analizar la verdadera respuesta al Evangelio. Y en primer lugar vemos en el versículo 19 la fe. Y vamos a ver la actitud para entrar a la presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo primero que encontramos en este versículo es que todos los cristianos tenemos un acceso a la presencia de Dios. Todos los cristianos tenemos una entrada libre a la presencia de Dios, escúchenme muy bien, sin ningún intermediario. Ya no tenemos que rezarle a San Martín para que nos lleve a Dios. Ya no tenemos que rezarle a San Cristóbal para que nos lleve a Dios. Ya no tenemos que rezarle a la Virgen para que ella haga mediación ante Dios. No tenemos que ir con un cardenal para decirle que nos lleve a Dios. La Biblia dice, hermanos, teniendo libertad para entrar. Ahora ya no hay ningún obstáculo entre Dios y nosotros. El único obstáculo que existía entre Dios y el ser humano era la barrera del pecado. Y esa barrera que se interponía entre un Dios santo y un hombre pecador fue derrumbada mediante la muerte, con la sangre de Jesucristo. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, quita entre Dios y el hombre aquello que le impedía al hombre acercarse a Dios, el pecado. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era simbolizada por el lugar que se llamaba el lugar santísimo en el tabernáculo. Y entre el lugar santísimo y el lugar santo había un velo en medio. Y el sacerdote podía entrar una vez al año, nada más una vez al año, el 7º mes, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, a expiar los pecados. Primero los de él, ya lo hemos visto en las clases pasadas, y después los pecados del pueblo. Entonces, ese velo que estaba separando el lugar santísimo del lugar santo, dice la Biblia que era un símbolo. Y ese velo representaba, ¿saben ustedes qué cosa? Ni más ni menos el cuerpo, la carne de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, lo primero que los judíos ven es ¡rum! ¿Qué cosa se rasga? El velo. ¿Cuál velo del templo? Lo que estaba en medio del lugar santísimo, del lugar santo. Indicando con esto, dice el libro de Hebreos, el Espíritu Santo, que se abría el camino a la presencia de Dios. Ya no había nada, no había ningún velo que pudiera impedir la entrada libre del hombre a la presencia de un Dios santo. La palabra libertad aquí es una palabra muy interesante, porque es una palabra griega que significa denuedo, confianza, seguridad para hacer algo. En otras palabras podríamos decir, así que hermanos, teniendo confianza, teniendo denuedo, teniendo la seguridad de que no hay nada entre Dios y tú, acércate a Dios, acércate a Dios. Ahora que ya dijiste a Cristo, Señor, perdóname mis pecados, entra a mi corazón, de ahí en adelante ya no venimos con Dios, pues me recibirá o no me recibirá el patroncito, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ya no, el cristiano ya no tiene esa inseguridad, ya no carece de esa confianza, el cristiano ya se acerca a la presencia del Santísimo, porque sabe que la sangre de Jesucristo nos abrió el camino a su presencia. En el versículo 20 encontramos no solamente la actitud para entrar en el versículo 19, sino que encontramos nosotros en el versículo 20 el camino para entrar a la presencia de Dios. Y el versículo 20 dice, por el camino, y escuchen los calificativos de este camino. El camino, fíjense, en primer lugar, el camino es nuevo y el camino para la presencia de Dios es vivo. ¿Ya lo observaron? El antiguo camino a la presencia de Dios, ¿cuál era? Era un camino que solamente estaba regado por la sangre de los animales, de los sacrificios de los animales.
Pero el camino antes de que Jesucristo muriera hacia Dios era un camino muerto. Y ahora dice la Biblia que bajo el Antiguo Testamento el ser humano no podía entrar a la presencia directa de Dios, porque el camino llegaba al tabernáculo, y en el tabernáculo la familia Pérez ya no se le permitía pasar más adelante. Ahí el sacerdote recibía su chivo, su tórtala, su sacrificio, y el sacerdote entraba, y él representaba, el sacerdote representaba al pueblo, y al entrar el sacerdote al lugar santísimo, Dios recibía al sacerdote, porque el sacerdote era, ya lo dijimos, el mediador. Era la casta de los mediadores. Había una casta especial que fue el sacerdocio levítico, que Dios diseñó para que los hombres encargados con este sacerdocio pudieran presentar al pueblo delante de su presencia. Pero una vez que Jesucristo muere en el Calvario, ya todos los cristianos se nos da el sacerdocio. Qué cosa más hermosa que tú puedas llamarte sacerdote del Señor Jesucristo. Sacerdote del Dios vivo, en donde lo dice en 1 de Pedro capítulo 2, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora todos los cristianos ya somos sacerdotes, en el sentido que no tenemos ningún intermediario. Cada cristiano entra a la presencia de Dios, ya no hay tabernáculo, ahora la presencia de Dios está totalmente libre. Pero algo que es hermosísimo es que dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Escuchen, esto es de su carne. Ahora dice la Biblia que el camino nuevo y vivo, este camino nuevo y vivo que pavimentó la entrada a la presencia de Dios, fue el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo destrozado y torturado de Jesucristo en nuestro lugar fue el medio para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Si Jesús no hubiera sido destrozado en esa cruz, y si no hubiera sido torturado, y si no hubiera sufrido por todos nosotros, el ser humano no hubiera entrado a la presencia de Dios. Entonces el camino a Dios fue un camino muy costoso para Dios. Él tuvo que destrozar el cuerpo de su Hijo para que el cuerpo de su Hijo fuera el pavimento donde nosotros pasáramos sobre él, lo pisoteáramos. Él cargó con nuestro pecado, nosotros lo destrozamos con nuestro pecado, nos paramos sobre Jesucristo y Él se acostó en el puente para que nosotros pudiéramos pasar al otro lado. Les he contado muchas veces esa historia de un puente donde nada más caben dos personas, una viene por acá y la otra viene por acá, y se encuentran en medio del puente, y se comienzan a pelear, y como nada más cabe una persona por el puente, nada más va a poder pasar una persona para el otro lado. ¿Quién crees que es la persona que va a pasar al otro lado? La más egoísta, la más arrogante, la más soberbia, la más orgullosa. Porque la persona que es espiritual se va a acostar para que la otra pase arriba de ella, y acostándose y sacrificándose, la otra pueda pasar al otro lado del puente. También es igual que en el matrimonio. En el matrimonio nos encontramos marido y mujer frente a frente. Y cuando los dos estamos dispuestos a no ceder, cuando ninguno de los dos se quiere acostar, ¿qué va a pasar? El divorcio. ¿Qué es un divorcio? Es la destrucción de un matrimonio porque ninguno de los dos quiere acostarse para que el otro pase. Pero cuando alguien se acuesta, el que se acuesta es la persona que está dispuesta al sacrificio para salvar a la otra persona. Esto fue lo que Jesucristo hizo. Venía la humanidad por este lado y venía Él por él. Y la humanidad, cuando Jesucristo lo vio, se acostó y toda la humanidad pasó sobre Él. Y nosotros lo destrozamos, lo pisoteamos, lo escupimos, etcétera, etcétera. Y cuando pasamos al otro lado, nos dimos cuenta por qué pasamos, porque alguien murió en nuestro lugar. No hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Una pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿cómo es posible que se pueda sacrificar a algo o a alguien y al mismo tiempo el sacrificio estar vivo? Porque dice la Biblia que el sacrificio, véanlo otra vez, versículo 20. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo es de su carne. Este camino ya vimos que es Jesucristo, ¿verdad? O sea, ya vimos que al morir Jesucristo nosotros pasamos a la presencia del Padre. Él se echó en el camino para que nosotros pudiéramos pisotearlo, escupirlo, destrozarlo y pasar. Pero ¿cómo es posible que la Biblia diga que el camino es nuevo y vivo? ¿Cómo puede alguien ser sacrificio y vivir también?
Bueno, en el Antiguo Testamento esto no era coherente para el pensamiento judío de los sacrificios, porque cada vez que mataban al chivo, a la vaca, y se quedaba la vaca, y quemaban la gordura y los pellejos, y después iban y la tiraban a la basura lo que sobraba. Pero en el caso de Jesucristo, escúcheme muy bien, en el caso de Jesucristo, el sacrificio volvió a vivir. Ya que pasamos al otro lado, ese cuerpo destrozado de Jesucristo y esa masa irreconocible que era cuando lo bajaron de la cruz, y esa masa totalmente sanguinolenta y destrozada y sin ojos y la nariz y el pelo arrancado y todo, ese cuerpo que fue enterrado a los 3 días se levantó entre los muertos, y nosotros vemos que ahora el sacrificio vuelve a vivir, y el sacrificio nos dice: así como mi cuerpo fue destrozado, el de ustedes también va a ser destrozado cuando mueran algún día por un camión, por el cáncer, por el SIDA, por cualquier cosa. Pero el que crea en mí, yo soy la resurrección y la vida. Ustedes también volverán a vivir. En el versículo 21 se nos da la seguridad para entrar, y dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El Señor Jesucristo no solamente nos abre el camino al rasgar el velo, no solamente se acuesta y Él es el camino. Él dijo: yo soy el camino, sobre de Él pasamos y sobre de Él caminamos. No solamente volvió y volvió a vivir otra vez, sino que la Biblia dice algo extraordinario: que Jesucristo ahorita, ¿qué está haciendo? Ya resucitado. Dice la Biblia que Él está ya en la presencia del Padre, viviendo para interceder por todos nosotros, hasta que el día del Señor venga y seamos arrebatados y estemos en su presencia para siempre. Mientras Él esté allá arriba, dice Jesucristo, intercederé para que tu fe no falte. Pedro le dijo Cristo a Pedro un día: Satanás ha pedido zarandearte como al trigo, mas ahí está la intercesión. Yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Y sí es cierto que Pedro traicionó a Cristo, y sí es cierto que todos los discípulos fueron culpados de alta traición, y sí es cierto que él lo negó 3 veces y cantó el gallo y recordó las palabras de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Que Pedro era salvo, y porque era salvo, él se arrepintió y lloró amargamente por su pecado. ¿Por qué? Porque el Hijo sigue intercediendo por sus hijos. Y así nosotros es cierto que caemos en el pecado. Y es cierto que muchas veces negamos a Cristo con nuestras actitudes y con nuestras acciones. Y es cierto que muchas veces somos causa de que el Evangelio sea blasfemado por nosotros. Pero escúcheme muy bien: si nosotros somos hijos de Dios, nunca, jamás quedaremos tirados. Yo recuerdo cuando Dios castigó a Sansón. Y ahí estaba Sansón ciego enfrente de los filisteos, estaba haciendo un espectáculo de los filisteos y el mundo se burlaba de él, y estaba Sansón que ya no sabía qué hacer con su vida ahí en medio de todo ese circo de filisteos, y en ese momento le grita: Dios, dame una última oportunidad. Y Sansón entonces se mete bajo de las columnas y mete una mano y mete otra mano, y en ese momento, ciego y hecho un espectáculo del mundo filisteo, empuja las columnas y Dios le concede la última oportunidad, y Sansón mata más gente con su muerte que estando vivo. Y ahí está en Sansón esa misericordia de Dios: yo volveré el pecado en óleo, y tu tristeza la volveré en gozo. Y no importa lo que hayas hecho, como el hijo pródigo, dice Dios: en esta noche te estoy esperando, regresa a mí. Si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Y si tú anoche golpeaste a tu esposa y la arrastraste por toda la plaza Naucali, y le gritaste a tus padres y embarazaste a tu novia ayer, la Biblia dice: en la sangre de Jesucristo hay perdón por los pecados. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Vemos nosotros en el versículo 22 el acceso a la entrada y las condiciones con las que podemos entrar a Dios. Dice el versículo 22: acerquémonos. Hermanos, esta es la vida cristiana. La vida cristiana es todos los días acercarnos a Dios en oración. Todos los días nos alejamos de Dios.
Todos los días hay que acercarse a Dios. Todos los días nos levantamos con las pilas bajas, sin fuerza, cansados, y ahorita el trabajo, y ahorita esto, y el consultorio, y mi despacho de arquitectos, y mi despacho de contabilidad, y que lavar los trastes de mi madre, y todos los días necesitamos acercarnos a Dios. Si eres cristiano, si has nacido de nuevo, si te ha amanecido, la vida cristiana no puede ser alejada de un Dios que dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y veamos las condiciones para acercarnos a Dios. En primer lugar, dice la Biblia, acerquémonos con corazón sincero. Aquí la palabra sincero es una palabra griega que es aletinos, y significa verdadero, genuino, sin hipocresía, sin doblez, con sinceridad. Vean Proverbios 23, 26. Vamos a ver algunos pasajes respecto a que es la condición más importante para acercarnos a Dios. Proverbios 23, 26 dice así, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí encontramos, en primer lugar, que Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, le pide a cualquier persona que se acerque a Él, ¿qué cosa? ¿Saben qué significa cuando Dios nos dice, dame tu corazón? En esta noche Dios nos está diciendo, dame tu corazón. ¿Saben lo que nos está pidiendo Dios que le entreguemos? ¿Qué es el corazón? ¿Será que quiera que nos lo saquemos y que les lo entreguemos así? No, el corazón es el centro de la voluntad, de los sentimientos, de las emociones, del intelecto. Eso es el corazón bíblicamente. Dice Dios, cada mañana entrégame tu mente, entrégame tus sentimientos. ¿Tienes odio contra alguien? Entrégamelo. ¿Tienes amargura contra alguien? Entrégamelo. ¿Tienes la voluntad de ir en contra de mí? Dime si yo no puedo seguir peleando contra ti. Me rindo, te entrego mi sentimiento de rebelión. Eso es lo que Dios dice, entrégame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. No hay más que dos resultados en la vida. O le entregas a Dios tu corazón, o tú gobiernas tu corazón. Y si tú gobiernas tu corazón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo gobierno y yo quiero estar enojado y sí, así me gusta estar enojado y qué? Y tengo a mi tía, no la he perdonado y tengo amargura contra ella y no la quiero dejar de perdonar. ¿Saben por qué no puedo perdonar a esa persona? ¿Sabes por qué no puedes perdonar a tu tía, ni a tu esposo, ni a tu esposa? Porque no le has entregado tu corazón a Dios. Pero cuando te acercas a Dios hoy en la noche y le dices, Padre Santo, aquí está mi corazón, Señor, sácame ese cochino veneno que tengo de odio, esa amargura que tengo contra mi esposo, esa amargura que tengo contra mi esposa, aquí está mi corazón. Cuando tú haces esto, Señor, aquí está en el altar, que caiga el fuego y quema mi corazón, fúndeme, incendiame por dentro, es cuando verdaderamente te estás acercando con corazón sincero. Pero no te acerques a Dios, Padre Santo, vengo a orarte, Señor, sáname, sana a mi perrito, Señor, sana a mi abuelita, sana aquello, y no oyes, y Dios no me contesta, ¿cuál es el problema? Analiza tu corazón. Vean Jeremías capítulo 3. Por eso es que la Biblia pone tanto énfasis en el corazón, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Jeremías capítulo 3, vemos nosotros el pecado de Judá, y dice en Jeremías 3:10, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón. Fíjense lo que dice, sino fingidamente, dice Jehová. En otras palabras, cuando el pecado viene a nuestra vida, el pecado es esto. La vida cristiana es una comunión ininterrumpida con Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado hace esto en nuestra vida. El mínimo pecado en nuestra vida hace esto. En el momento que hay pecado en mi vida, yo hago esto. Le doy la espalda a Dios. Esto es el pecado. Y hay gente que tiene así 3 días. ¿Y qué? Y 4, y 5, y así. Es el pecado, darle la espalda a Dios. Entonces, al darle tú la espalda a Dios, ni oyes la voz de Dios, ni ves a Dios, ni te puede dirigir Dios, ni te puede bendecir Dios, porque la rebelión siempre traerá disciplina. La obediencia traerá bendición. Entonces, hay gente que
que está así con Dios, dándole la espalda en pecado, y de repente le dicen, oye, vamos al estudio, ¿verdad? Bueno, vamos, y van así, fingidamente. ¿Tú crees que Dios no sabe que estás fingiendo la piedad que traes en tu vida? ¿Tú crees que Dios no sabe cuando vienes a una reunión de oración o cuando vienes aquí los lunes o el domingo a cantar Santo, 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 que estás cantando Santo, 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 y llegando a tu casa le traes unas ganas a tu esposa tremendas de pegarle? Eso significa voltearse fingidamente. Es absolutamente absurdo fingir o tratar de aparentar algo con Dios que no somos. El problema de los fariseos es que llegaban a la iglesia. A ver la comunión, por favor. A ver los diezmos, pasen la charola de los diezmos. A ver, hermanos, esto y el otro. Y por aquí, públicamente, externamente, eran como tumbas, blanqueados por afuera, piadosos por afuera. Ayunaban y la gente se enteraba que ayunaban. Daban dinero y todos se enteraban. Y Jesucristo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque lo que nos acerca a Dios es nuestra actitud interna de limpieza de pecado por la sangre de Jesucristo. Vean Jeremías capítulo 24, versículo 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí. Ahí está, de todo su corazón. El nuevo corazón que Dios nos ha dado es un corazón para que nosotros, dice Jesucristo, ama al Señor tu Dios. No oigo. Al decir con todo nuestro corazón significa con toda mi mente, con todos mis sentimientos, con todas mis emociones, con toda mi voluntad, con todo mi intelecto. Entrégala a Dios todo. No dice, ama al Señor tu Dios con el 95% de tu corazón. Amen a Dios con el 60% de su corazón. Dice la Biblia, amen a Dios con todo el corazón. El 100% de tu vida, entrégasela a Dios. Y si no le entregas el 100% y te reservas el 1%, tienes un corazón hipócrita. Acerquémonos con corazón sincero, totalmente entregado y consagrado a Dios. En último lugar, en Hechos capítulo 8 tenemos un pasaje de otra persona también que aparentemente le había entregado al Señor su corazón, Simón el mago. Y en este pasaje de Hechos del 8 del 13 al 24, llegan los discípulos aquí a esta tierra y había un mago que estaba cobrándole a la gente por sus suertes, etcétera, etcétera. Y en ese momento, cuando ve que los apóstoles hacen y realizan milagros mediante el poder del Espíritu Santo, este hombre llamado Simón quiere comprar el don del Espíritu Santo. Háganme ustedes el favor. Y tú me puedes decir, ¿cómo es posible que alguien, una persona pueda querer comprar el don del Espíritu Santo? La iglesia lo sigue haciendo todos los días. ¿Cómo están comprando a Dios sus favores? ¿Cómo compras a Dios los favores? Muchas veces diciéndole, Señor, bueno, pues tengo mi amante, pero hoy te van 5 millones después para la obra. Señor, mira, yo soy joven y pues mi mamá quiere que lave los trastes y pues pero yo no quiero estar muy mal contigo, pero te prometo que el sábado voy a ir al parque a repartir literatura y a pasar una película a los jóvenes. Pero entre semana, déjame ser desobediente con mamá. ¿Qué estás haciendo? Estás queriendo comprar a Dios. Y a Dios no se le puede comprar porque Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Y así hay cantidad de gente, la gente está continuamente tratando de comprar el don del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, acerquémonos con corazón sincero. Regresamos a Hebreos y veamos la segunda condición para acercarnos a Dios. Y dice la Biblia, en plena certidumbre de fe. Esto es lo mismo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible. Ni le busques, ni le hagas, ni luches, ni creas, no erréis, no os engañéis, no os burléis. No se puede. Sin fe es imposible. Imposible significa que no existe otra posibilidad, por si no sabes
terminología gramatical. Imposible significa que no existe otra posibilidad. Entonces dice la Biblia que no existe ningún otro medio para acercarme a la presencia de Dios más que en fe. Y si no voy en fe, Dios me dice para atrás. ¿Cuál fue el primer problema del primer pecador en el mundo? Caín. ¿Qué hizo Caín? Bueno, papi y mami ya les habían enseñado a Caín y Abel que cuando se acercaran a Dios, se acercaran en fe. ¿Qué significa acercarse en fe? Significa lo siguiente, que es Dios el que me dice cómo me debo acercar. Si Dios me dice, quítate los zapatos para que me acerque, me quito los zapatos. Si me dice, entro de rodillas, entro de rodillas. Si me dice Dios, amárrate una máscara aquí y con la máscara amarrada entras a verme, entro como Él dice. Él pone los términos. Él es Dios. Pero el ser humano, como no conoce los términos de Dios, ¿cómo se acerca a Dios? Con sacrificios, con peregrinaciones, con mandas, con ofrendas, con dinero, con el 12 de diciembre desfilando por allá con la Virgen, con la pacha de tequila aquí atrás en la bolsa. Se acercan a Dios en los términos de ellos, no en los términos de Dios. Y si Dios es Dios, Él es el que estableció los términos para acercarnos a Él, y no hay otro término para acercarnos a Dios que en fe. Muy bien, ¿qué significa acercarse a Dios con fe? Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí en Hebreos 10:22, dice la Biblia que nos acerquemos en plena certidumbre de fe, pero Hebreos 11:6 dice lo siguiente, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ahí está otra vez la palabra acercarse, crea que le hay. Y número 2, que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, ¿qué significa acercarse a Dios? En primer lugar vimos nosotros que la condición fue acercarnos mediante, ¿qué cosa? El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Muy bien. Porque no puedes acercarte a través del catolicismo, ni del protestantismo, ni de religión. El camino a Dios, el puente hacia Dios entre la tierra y el cielo, no son las religiones, es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Y tú puedes estar en una religión sin haber usado a Cristo para acercarte a Dios. Y estás usando a tu religión para acercarte a Dios, y la Biblia dice, estás descalificado. Es el cuerpo y la sangre de Cristo, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Una vez que ya Cristo nos pasa al otro lado, dice la Biblia que nosotros debemos de tener dos actitudes para acercarnos a Dios. Número 1, tenemos que creer que le hay. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me acerco a Dios en las mañanas en oración, yo tengo que tener la absoluta seguridad y la absoluta confianza de que Él existe. Tienes que creer que le hay, tienes que creer que está ahí. Ahí está oyéndote, ahí está oyéndome. Y es precioso poder volcarse ahí cuando nosotros creemos que existe. ¿Cómo puedo probar, me preguntarás, si yo me estoy acercando en fe? Muy bien, te voy a hacer una prueba rápidamente. ¿Cómo reaccionas en una emergencia? ¿A quién buscas primero? ¿Al psiquiatra? ¿Al psicólogo? ¡Comadre! ¡Comadre! ¡Se cayó mi hijo de la azotea! Oye, mijita, ¿qué crees? Fíjate que me dijeron que mi novio lo vieron el sábado pasado, etcétera, etcétera. Y la amiga espiritual le contesta, ¿y ya le pediste a Dios por tu novio? No. Esa muchacha, esa señora, ese señor, vieja, ¿qué crees? Perdí el trabajo y no quiero que me molesten ahorita, estoy de mal humor, chamacos, todos, que esto y el otro. ¿Así reaccionas cuando pierdes el trabajo? Cuando van malas cosas en el trabajo. ¿Así llegas a tu casa? ¿Te dices cristiano realmente? ¿Qué debe hacer que pierde el trabajo? ¿Qué debe hacer la comadre? ¿Qué debe hacer la muchacha que pierde el novio? Venir a la presencia de Dios y descargar nuestro corazón delante de Él, volcar nuestra amargura, nuestra ansiedad, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Lo crees o no lo crees? Si lo crees, reacciona con fe en las emergencias. Tienes que creer que Él existe. Y tu vida muchas veces somos ateos prácticos. Creemos en Dios, pero en la práctica le negamos. Y eso es peor que un ateo de corazón. Hay mucha gente que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera.
Acerquémonos, dice la Biblia, y creamos que le hay. Y en segundo lugar dice Hebreos 11:6, que para que podamos agradar a Dios y entrar en plena certidumbre de fe, con toda la confianza que Él nos está escuchando y con toda la confianza que va a solucionar mi problema y que Él me va a decir a dónde me quieren cambiar y a qué hospital quiere que yo trabaje y a qué casa quiere que compre, una seguridad tremenda y una paz tremenda en mi corazón, dice la Biblia. Y en segundo lugar, tienes que creer que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, tienes que creer que Él te va a contestar. Dice Santiago capítulo 1, del 3 al 4, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, como la ola del mar, que es llevado de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá algo de Dios. Cuando le pedimos a Dios, pedimos creyendo que Él existe. Hoy en la tarde, que teníamos un estudio con los líderes de nuestra iglesia, les compartía yo a los pastores y les decía, el año pasado hubo un concurso en Los Ángeles, California, y el concurso en Los Ángeles consistió en a ver quién pintaba el mejor cuadro retratando lo que era la paz. Y llegó una muchacha, pintora famosísima, y pintó un mural precioso, y en ese mural estaban pajaritos, una laguna, los árboles, y en el cuadro no se movía nada, era una quietud perfecta. Sin embargo, no le dieron el premio a ese cuadro. El primer premio se lo llevó otro cuadro donde aparecía una cascada así cayendo con un ruido ensordecedor y un pajarito atrás de la cascada durmiendo tranquilamente. Primer premio a ese cuadro. Y abajo decía las siguientes palabras. Apúntenlas. La paz no es la ausencia de problemas, sino la quietud en medio de los problemas. La paz no es la ausencia de problemas, sino tener quietud en medio de los problemas. En otras palabras, el mundo, cuando Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, fíjense lo dijo Jesús, no como el mundo la da. O sea, Jesús aquí habló que hay dos clases de paz. Una, la que puedes obtener del mundo, y otra, la que Él te da. Y fíjense cuál es la paz del mundo. La paz del mundo es la siguiente. Hay gente que dice, ¿por qué creen que se van las monjitas allá al convento? Allá tienen paz. ¿Por qué? Porque no hay ruido. Vete al Popocatépetl y a la Jusco y no hay ruido. Es precioso estar ahí. Y tú dirías, caray, como quisiera, aquí sí tengo paz. Pues qué fácil, ¿verdad? Pero esa paz es producida, fíjense, por un medio externo. Es la paz de afuera y la paz de Dios es adentro. Es caminar en medio de un mundo que nos está agrediendo, insultando, persiguiendo, con pornografía, con inmoralidad. Estamos bajo un ruido ensordecedor, pero el cristiano en su corazón tiene paz con Dios. El cristiano no depende de las circunstancias que le rodean para tener paz en su corazón. Las señoras dicen, ay, si no tuviera este marido tendría paz. Si no tuviera estos papás tendría paz. Si no tuviera estos chamacos tremendos tendría paz. No conoce la paz de Dios. La paz de Dios, la fe y la confianza de Dios radica en un mundo que está alrededor como una cascada, pero nosotros sabemos que si no es interna esa paz, vamos a acabar con ecuaniles, con tranquilizantes, con alcohol, con marihuana o en el hospital psiquiátrico algún día. Tienes que creer que Dios existe y tienes que creer que te va a contestar. Y esto solo puede ser probado cuando atravieses circunstancias donde la paz te amenaza a robar tu gozo. Vemos nosotros también que no solamente dice la Biblia que nos debemos acercar en plena certidumbre de fe, con corazón sincero, sino que dice el versículo 22b, o sea, la última parte, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí encontramos nosotros que esto es un retrato del ritual del Antiguo Testamento. Recordamos que el libro de los Hebreos fue escrito a esos hebreos precisamente que estaban tratando de divorciar la gracia de la ley.
que estaban tratando, de mezclar la gracia con la ley, y estaban tratando de decir que Jesucristo no era el Mesías. Y el libro de Hebreos, repito, prueba inequívocamente que Jesús era el Mesías, pero principalmente se los prueba a los judíos apóstatas. Entonces, en el Antiguo Testamento venía el sacerdote y tenía que lavarse las manos, ¿se acuerdan del lavacro? Después tenía que pasar al lugar santo, pero se tenía que cambiar y se tenía que purificar, todo absolutamente tenía que ser rociado con la sangre del sacrificio. Esto se llama la purificación. Pero dice la Biblia que así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que estar continuamente purificándose, lavándose para poder entrar a la presencia de Dios, ahora nosotros hemos sido, como dice en 1 Corintios capítulo 6, hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa? Que cuando yo llegué a Jesucristo hace 15 años y le dije, Señor Jesucristo, aquí estoy sucio, cochino, borracho, mujeriego, drogadicto, egoísta, traumado, etcétera, etcétera, Dios envía a su Espíritu Santo, lo derrama en mi corazón y en el momento que Jesucristo entra a mi vida, en segundo lugar, me lava. Y me dice, todos tus pecados, cuando Jesucristo entra a mi vida, así es como un jabón Fab, que entra y me borra todo el cochinero que traía así, todo lo que tenía pegado. Su sangre preciosa me lava totalmente y ahora cuando me presento delante de Dios, veo mis ropas y no veo una sola mancha, porque ahora el traje que traigo es la justicia de Cristo. Ahora mis ropas blancas y mi relación con Dios es la santificación de Jesucristo. Y ahora mi posición delante de Dios es la justicia de Cristo. Y en Cristo Dios me recibe y me ve como si jamás hubiera pecado en mi vida. Hemos sido purificados, y dice la Biblia, muy importante, de mala conciencia. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra conciencia en el griego? La palabra conciencia es la palabra gnosis en el griego. Y vean ustedes las dos formas en que se conforma esta palabra. Las dos, una raíz, un prefijo griego, y la otra palabra, conciencia. La palabra ciencia es gnosis, conocimiento, viene la palabra conocimiento. Entonces, con significa dentro, conciencia significa conocimiento interno. Dice la Biblia que todos nosotros traemos un conocimiento interno, y este conocimiento interno, escúcheme muy bien, es el que nos condena y el que nos culpa cuando hemos pecado. Y no hay una persona en este mundo, cristiano o no cristiana, que no tenga conciencia, que tenga conocimiento interno. ¿Quién puso ese conocimiento interno entre el bien y entre el mal? Lo puso Dios. Esta es la imagen de Dios que el hombre lleva conociendo a Cristo sin conocer a Cristo. Y cuando el hombre mata, yo he oído relatos que el asesino, no aguantando la conciencia, no aguantando el conocimiento interno que Dios le decía, eres pecador, llegan con el juez y le dicen, señor juez, por favor prefiero la cárcel antes de que me atormente mi conciencia. Entonces, esta culpa que Dios puso entre nosotros y esta condena es lo que los psicólogos tratan de quitarle al ser humano. Es lo que los psicólogos tratan de quitar y los psiquiatras también. Oiga, señora, su problema es de culpa. Pues sí, ¿qué hago? Pues váyase y tómese un viaje por las Bahamas, váyase en un barco y se le quitará el problema. Y saben ustedes una cosa, que no hay nadie que nos pueda quitar el sentimiento de culpa y de condenación más que la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando una persona es lavada, justificada y santificada por la sangre de Jesucristo, lo primero que Dios dice, Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo recibí a Jesucristo, yo sentí una paz tan grande que me decía, te he perdonado. Ya no tengo nada en contra de tus pecados de hace 3 años y de hace 4 años. Armando, te he recibido, te he perdonado, y ahora mi Espíritu Santo te da testimonio de que no tienes por qué sentir condenación. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Y de ahí en adelante, nosotros estamos todos los días, ¿qué cosa haciendo con la conciencia? Bueno, aquí lo dice claramente, purificados los corazones de mala conciencia, estamos purificando nuestro corazón mediante la fe. Cuando yo me acerco a Dios, número 1, tengo que entrar derechito con confianza que me va a recibir. Número 1,
Número 2, mi corazón tiene que ser sincero. Número 3, cuidado si me acerco con pecado. Con mala conciencia. ¿Cuántos de ustedes van a reuniones de oración o vienen aquí el lunes a orar y traen pecado en su corazón? Moisés, quítate las chanclas, es guaraches de Chiconcuac inmediatamente. Si tú te vas a acercar y vas a comenzar a pisar mis terrenos, son santos. Y por eso está la sangre de Cristo, para que entiendan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Lo único que tienes que decirle: Señor Padre Santo, he pecado contra ti, confiésalo, purifica con la palabra de Dios tu conciencia y Dios puede recibirte en su misma presencia. Quiero acabar resumiendo estos versículos. 2 cosas, hermanos, nos sucedieron cuando fuimos salvados. 2 cosas pasaron cuando fuimos salvados. Número 1, nuestros pecados fueron cubiertos con la sangre de Cristo. Y número 2, nuestra vida fue transformada. ¿Sí o no? Si tu vida, persona que nos visitas, varón o mujer que en esta noche estás con nosotros, no ha sufrido una transformación interna, si tu vida carece de paz en medio de los problemas, si sigues igual de neurótico, igual de neurótica, igual de neurasténica, si no hay confianza ante la emergencia, ante un problema delante de Dios, si sigues guardando algo contra alguien aquí en lo profundo de tu corazón, no te puedes acercar a Dios.